Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a clase. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar con la segunda parte del tema de estadística, que se corresponde a la estadística bidimensional. ¿Y por qué es bidimensional? Pues porque vamos a jugar con dos dimensiones y eso es lo mismo que decir con dos variables. Hasta ahora hemos hecho toda la parte de cálculos gráficos y demás adaptado a una única variable y ahora vamos a introducir una segunda. Eso no hace el tema más difícil porque los cálculos son los que son, pero sí que a la hora de organizarnos tendremos que ser un poquito más organizados, porque si no, pues los números nos van a bailar un poco más. Dicho esto, hoy os traigo un problema para que veamos un poquito cómo se organizan los datos cuando tenemos las dos variables, ¿no? Cómo tengo que nombrar cada una de esas variables en función de qué, ¿no? Cómo asigno yo cuál es cada una de las variables. Y luego también comenzaremos a diseñar gráficos para representar los datos que tenemos en esa tabla que vamos a realizar hoy. Estos gráficos, a diferencia de los que teníamos en una sola variable, que hacíamos gráficos, ya podían ser de barras, histogramas, de sectores, etcétera. En este caso solo puedo referirme a un tipo de gráfico, que es el gráfico de puntos. ¿Por qué? Pues porque al tener dos variables necesito un eje de X y de Y, ¿de acuerdo? Dicho esto, os traigo un ejemplo que veréis es bastante completo, ¿no? El ejemplo que os traigo se basa en analizar los resultados de una encuesta a 15 personas, de cuántos son en casa y el número de vehículos que tienen en casa, ¿no? Aquí tenemos los datos recogidos. Entonces nos piden ordenar estos datos en una tabla de doble entrada, dos variables, por eso decimos doble entrada, ¿de acuerdo? Doble entrada, dos variables. Nos dice representar el gráfico correspondiente, este gráfico de puntos que yo os comentaba antes, lo vamos a ver también. Es la única forma que tenemos de representar dos variables a la vez. Luego nos piden analizar visualmente la relación entre variables. Este tercer apartado es un poco extra, hablaremos más a fondo de la relación entre variables en los próximos vídeos. Fijaos que aquí nos dice analiza visualmente. Nosotros en próximos vídeos lo haremos a nivel matemático, calcularemos la relación y cómo es. Y en el último apartado nos pide que calculemos la media. Este último apartado, el objetivo no es calcular la media, ya sé que sabéis calcular la media. El objetivo es, a partir de la tabla, qué valor escojo yo para hacer los cálculos que hasta ahora he aprendido a hacer. ¿De acuerdo? Como son la media, desviación estándar, la variancia y demás. Así pues, vamos a hacer la tabla, el gráfico y ver cómo utilizamos los datos que tenemos. Comenzamos pues definiendo cuál es cada una de las variables, porque esto es muy importante en este segundo tema. Ya os dije que, bueno, pues hay que ser un poquito organizados. Así que yo, aquí en rojo, lo primero que hago es apuntarme mis dos variables, que son cuántos son en casa y el número de vehículos, es decir, número de personas en casa y número de vehículos. Perfecto. Habitualmente en estos ejercicios nos suelen decir cuál es cada una de las variables, pero como no nos lo dice, asumimos que la primera que aparece es la X y la segunda que aparece es la Y. Así pues, ya tenemos asignadas las variables. Y ahora vamos a hacer la tabla de doble entrada, que se estructura de la siguiente manera. Siempre pondremos X e Y partidas en un mismo rectángulo, en un mismo cuadradito, y aquí vamos a hacer una tabla de doble entrada, donde las Y irán en el eje vertical y las X irán en el eje horizontal, ¿de acuerdo? Ya veréis que enseguida lo pilláis. En cuanto a X, y os recuerdo aquí, X e Y son como coordenadas, como un punto. Entonces, el primer valor que me están dando siempre va a ser la X y el segundo valor siempre va a ser la Y. El valor máximo que estoy viendo yo de la X, ¿no? Que es el primer valor de aquí, pues serían XY, estoy viendo que el valor mínimo es un 1 y el valor máximo de la X veo que es un 4, ¿vale? Así que necesito 4 columnas, ¿de acuerdo? Para dar cabida al 1, 2, 3 y 4. Y valores de la Y, estoy viendo que el valor de la Y, recordad, el segundo dígito, estoy viendo un 0 y el valor máximo que veo es un 3. Por tanto, tengo que poner 0, 1, 2 y 3. Mira, este ha caído perfecto, este otro no. Genial. Muy bien, una vez tenemos la tabla de doble entrada aquí, de frecuencias, fijaos, he visto cuáles eran los valores máximos y mínimos. Si queréis podéis diferenciaros un poquito más grande lo que es las dos entradas principales, ¿no? Y yo, para que sea más claro todavía, lo voy a hacer en otro color, voy a coger el verde, para completar esta tabla. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Pues tengo que mirar cuántos tengo que tengan, que sea una persona en casa, ¿no? Una X y 0Y. Entonces, claro, esto es una paliza, mirarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo os propongo es lo siguiente. Que cojáis un lápiz, vayáis 1, 1, pues el 1, 1, un palito. 1, 0,
Pues el 1, 0, un palito. 2, 1 y el 2, 1, un palito. 3, 1 y el 3, 1, aquí un palito, ¿de acuerdo? Y vamos a ir contando de esta manera. El 2, 20, 4, 2. Vale, una vez tenemos apuntados todos los números, o sea, todas las coordenadas, ahora podemos sustituirlos, he dicho que apuntaréis en lápiz, porque podemos sustituirlo por el valor correspondiente. En este caso, pues tendríamos un 1, aquí tendríamos un 2, aquí otro 2, aquí un 1, aquí un 2, aquí un 3, un 1, un 1 y un 2. Perfecto. Ya tenemos la tablita preparada. Una vez la tenemos así, ya en esta perspectiva, lo que es importante de estas tablitas de doble entrada es hacer las columnas de totales, para no quedarnos con la tabla simple, sino hacer una tabla que se llama tabla marginal, ¿de acuerdo? Es decir, añadir los márgenes con la fila de totales. Esta fila es muy importante, tengo el boli aquí guardado, eso es, ¿vale? Totales, porque es el que nos va a permitir, nos va a facilitar mucho trabajar con solo X o con solo Y. Es decir, esta fila de totales, columna de totales, nos van a permitir hacer los cálculos que luego vamos a necesitar en el apartado D. Entonces, para hacerlo en fila de totales, fijaos que es muy sencillo. Únicamente es ver cuántos tengo en esta fila. 1. ¿Cuántos tengo en esta fila? Pues 2 y 2, 4 y 1, 5. 3 y 2, 5, 6, 7. Y aquí 2. Ahí ya tengo mi columna de totales, perdón. Vamos con la fila. Sería 3, serían 5, serían 4 y serían 3. Por lo tanto, el total de totales, es decir, si hacemos aquí el número total, deberían de ser 15. ¿Vale? Si lo contáis, tanto en una como en la otra, os deberían de dar 15, que es el número de personas que hemos preguntado, hemos hecho la encuesta, ¿no? A ver, 7 y 3, 10 y 5, 15. Perfecto. Ahora, ya tengo la tabla. Vamos a tratar de representarla en el gráfico correspondiente. ¿Cuál es ese gráfico? Pues un gráfico que os he dicho que era de doble entrada, de puntos, donde vamos a representar X e Y. La X siempre en el eje horizontal, la Y siempre en el eje vertical. En este caso tenemos del 1 al 4 y del 0 al 3. Son valores pequeños, ¿vale? Si fueran valores más grandes, pues ya los ejes los tenemos que adaptar. Pero teniendo valores así, pues de la X partimos siempre del 0, ¿no? Y haremos 1, 2, 3 y 4. Y de la Y igual. 1, 2, 3 y 4. Vamos a coger de nuevo un boli así verde. Bueno, vamos a coger el rojo, va, que se ve más. Y vamos a tratar de representarlo. Fijaos. En el valor 1, 0, es decir, aquí, tengo un puntito. En el valor 1, 1 tengo 2 puntos. Eso quiere decir que aquí debería dibujar 2 puntitos. Y habitualmente lo mejor es que o dibujéis 2 o bien dibujéis un punto más grande. A mí me da igual ya cómo lo hagáis, esto ya depende de vosotros. Yo voy a hacerlo un poquito más grande. En el 2, 1 también tenemos 2 puntos. Por tanto, en el 2, 1 os dibujáis un puntito más grande. Ahí está. En el 3, 1 tenemos uno solo. Por tanto, un puntito pequeñito. Ahí. Vamos con el 2, 2, que tiene 3. O sea, este tiene un punto muy grande. Uy. A ver. Ahí arriba. Punto muy grande. No, era el 2, 2. Era el 2, 2. 2, 2. Aquí. Vale. Vamos con el 3, 2. Que eran 2. Por tanto, un puntito así. El 4, 2, que también tenemos 2. Y el 4, 3, que tenemos 1. Por tanto, 4, 3, aquí tenemos 1. Ahí está. Vale. Bueno, ya tenemos aquí el gráfico de puntos correspondiente. Si queréis le podéis poner nombre a las variables, ¿eh? Recordad que la X era el número de personas. Y la Y era el número de vehículos. Digo así, siempre el gráfico tiene un poquito más de consistencia. Entonces, si os fijáis, en este gráfico, que ya lo hemos representado, hemos hecho el apartado A y apartado B, vamos un poquito al apartado C, que nos dice analizar visualmente la relación entre variables. Este análisis visual lo podemos hacer o bien con la tabla o bien con el gráfico. Mejor con el gráfico porque es todavía más visual que con la tabla. Pero bueno, lo digo para que veamos las dos partes.
Si ahora cogemos y vemos la relación que hay entre el número de personas y el número de vehículos, nos damos cuenta de que contra más personas hay en casa, por lo general más vehículos suele haber. De hecho, esto se ve muy claro si intentáis coger un boli de otro color y vamos a intentar hacer una línea que cruce por en medio de los puntos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una línea que atraviese este gráfico de puntos lo más en medio posible. Es decir, que intente como englobar todos los valores. ¿Cómo sería esta línea? Pues esta línea sería algo tal que así, ¿vale? Más o menos. Sería algo como esto. Y esta línea que acabo de dibujar yo ahora, como va hacia arriba, puedo decir que la relación entre las dos variables es positiva. Cuanto más número de personas, más número de vehículos voy a observar en una casa, ¿de acuerdo? Por tanto, este dibujo que acabo de hacer, esto sencillito, nos dice que la relación va a ser positiva entre las dos variables. A esto que acabo de dibujar yo ahora se le llama recta de regresión. Lo vamos a apuntar aquí, en negro. ¿Vale? Se llama recta de regresión. Y es un poquito de spoiler de lo que va a pasar en el próximo vídeo, ¿no? En el próximo vídeo os enseñaré a calcular esta recta de regresión, puesto que esta recta de regresión es literalmente qué relación hay entre el número de personas y el número de vehículos. Es decir, qué relación hay entre las dos variables lo hacemos a partir de una recta de regresión. Y además esta recta nos va a permitir que, si yo digo, pues en casa somos 3 personas, pues poder calcular cuántos vehículos esperaría tener, ¿de acuerdo? Es decir, nos ayuda a hacer predicciones si no tenemos el resultado de la encuesta. Por eso esta recta de regresión es bastante importante. Ya os digo, la comentaremos a fondo en el próximo vídeo. Y también os intentaré enseñar a hacer un tutorial para que la saquemos con la calculadora. Dicho esto, vamos al apartado D. Para calcular la media de cada variable, os he dicho que era importante, ¿no? Una vez teníamos el gráfico, la tabla, la relación entre variables es positiva, muy bien, perfecto. Vamos a ver cómo narices cojo yo aquí datos para hacer cálculos. Porque, claro, yo aquí no he hecho ningún cálculo, no sé cuál es la media de personas en casa, ni de vehículos, ni nada. Entonces, para hacer cálculos se utiliza la fila o columna de totales. ¿Por qué? Pues porque en este caso estos totales están haciendo referencia a las y y estos totales están haciendo referencia a las x. Por tanto, con esta fila de totales, o columna de totales, perdón, podemos hacer el cálculo, ¿no? De cuántas personas tienen 0 vehículos en casa. Pues 1. ¿Cuántas personas tienen un vehículo? 5. ¿Cuántas personas tienen 2 vehículos? 7. ¿Cuántas personas tienen 3? 2. Y ahí podemos hacer los cálculos que necesitemos. Así que voy a borrar ahora el gráfico y lo que hemos comentado de recta de regresión, que lo dejamos para el próximo día, y vamos a hacer el cálculo de medias con estos datos. Genial. Ahora, vamos a hacer el cálculo de x e y. Para hacer el cálculo de medias de x e y, ya sabéis, pongo aquí la formulita. La puedo poner solamente una vez para la x, luego ya asumimos que la sabemos, Entre el total, ya la tenemos aquí. Y bueno, vamos allá. La media de x, fijaos, hemos dicho que las x son estas, y por tanto me tengo que fijar en la que está emparejada, ¿de acuerdo? 3, pues miro aquí el 4, 2, miro aquí el 5, Miramos las x, por tanto, frecuencia de la, valor de la x, perdón, 1 por frecuencia, 3, ¿de acuerdo? Pues 1 por 3, más valor de la x por frecuencia, 2 por 5, más valor de la x por frecuencia, 3 por 4, y por último, 4 por 3. Y todo esto dividido entre el total, que son 15. Si ahora lo resolvemos, cojo aquí la calculadora que siempre llevo encima. No, realmente no la llevo siempre encima, me la pongo para los vídeos, No penséis que voy aquí por la calle con calculadora incluida. No es el caso. 3 más 2 por 5 más 3 por 4 más 4 por 3 entre 15 y me da que la media de la x es de 2,47. Muy bien, vamos con la media de las y, que sería coger el homólogo, ¿de acuerdo? Ya lo mismo pero en horizontal en este caso. Sería 0 por 1 más 1 por 5 más 2 por 7 más 3 por 2 y entre el total que son 15. Y por tanto ya vamos a hacer 0 más 5 más 14 más 2, 6 entre 15 y vemos que la media es de 1,7. De esta manera yo pues acabo de calcular la media de personas que hay en casa y
la media de coches que hay también en casa. A partir de estos cálculos, de estos datos, podemos también ver un poquito, intuir cómo se calcularía pues, una variancia, una desviación media, etc. El resto de cálculos. Yo únicamente quería que vierais cómo se utiliza esta columna de totales y cómo va emparejado la X con la Y. Ahora ya, para no hacer más largo el vídeo, lo vamos a dejar aquí. Si alguien quiere practicar y calcular pues, variancias y desviación media y demás, pues perfecto. Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Hemos hecho una introducción bastante buena en el tema de bidimensional, así que cualquier duda que tengáis, dejadme en los comentarios, dejad vuestro like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal para no perder la próxima clase.